Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en este nuevo tutorial vamos a desarrollar, ¿sí?, la segunda parte de las tendencias del siglo XX, ¿no? Vamos a ir viendo cómo se van desarrollando, cómo van visibilizando las sociedades estas transformaciones y estos cambios que van surgiendo, ¿sí?, de manera brusca en este periodo de tiempo, ¿no? Bueno, la primera mitad del siglo XX se caracteriza por los cambios totalmente vertiginosos, ¿no? El surgimiento de los totalitarismos, las dos guerras devastadoras europeas, el lanzamiento de la bomba atómica, ¿sí?, y el protagonismo indiscutido de los Estados Unidos, ¿sí? Las formas de pensar se transforman de modo totalmente notable debido a los acontecimientos históricos y políticos, pero también gracias al nacimiento del psicoanálisis y de las nuevas tendencias de la filosofía. En este contexto nacen las vanguardias artísticas, que proponen una pintura diferente mediante el uso novedoso del color o el trabajo con materiales totalmente originales. La literatura no permanece alejada o ajena a las agitaciones del mundo. Los nuevos personajes que en ella surgen son tantos y tan diversos como la multiplicidad de los tiempos que corren. ¿Sí? En este tutorial, ¿sí?, se proponen dos tipos de héroes, ¿no? Uno de ellos está totalmente borrado, ¿no?, despersonalizado, masificado, se ha convertido en una cosa. Y el otro simplemente es incapaz de actuar, ¿sí? Porque recordemos de que se van a desarrollar también la construcción de los distintos tipos de héroes que van surgiendo en la línea de tiempo, ¿sí? Bueno, acompañando, ¿sí?, al vértigo de las transformaciones de estos tiempos, ¿sí?, la tarea fundamental de los artistas y de los intelectuales de la primera mitad del siglo fue revisar y cuestionar absolutamente todo, ¿no? La razón, la moral, la verdad filosófica, el lenguaje, la universalidad, la idea de progreso, las prácticas sociales y los avances científicos y tecnológicos. Todo esto llevó a tener una nueva mirada del siglo XX, y aquí les presentamos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, tenemos las teorías de Sigmund Freud, ¿sí?, médico austríaco, creador del psicoanálisis, describe la estructura de la mente. Freud habla del inconsciente que se manifiesta, sobre todo en los lapsus linguae, que vienen a ser como confusiones involuntarias de palabras que dejan al descubierto intenciones ocultas del lenguaje, ¿sí?, y del hablante, ¿sí?, y también en los sueños. Los descubrimientos de Freud señalaron la falta de dominio consciente sobre muchos de los actos humanos y produjeron una crisis en el concepto de control racional, ¿no?, que no tenemos por ahí, o nos falta la capacidad de controlar nuestro raciocinio ante determinados impulsos. Otros hallazgos, como el de la existencia de una sexualidad infantil y la importancia de la sexualidad en la configuración de la psiquis humana, ¿sí?, sacudiendo los basamientos de la moral tradicional. También el filósofo vienés Ludwig Wittgenstein descreyó de la posibilidad de una búsqueda de la verdad y planteó los límites para la filosofía y para el lenguaje, ¿sí? Sugirió que un problema filosófico es simplemente una confusión, no un teorema, ni una hipótesis por comprobar. Así aseveró que la complejidad de la filosofía reside en la mente humana y que el resultado de un pensamiento filosófico adecuado no es el hallazgo de una verdad, sino la disolución de la confusión. Para este filósofo, intentar expresar el carácter inefable de ciertas cosas, ¿sí?, es jugar con el lenguaje, ¿no? Porque él decía de que lo que no se puede hablar, mejor es callar, ¿sí? La preocupación
por la insuficiencia del lenguaje ha sido central en muchos de los pensadores del siglo. Ya el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, que murió en el primer año del siglo, lo acusaban de engañoso e insuficiente. Enmascara otros sentidos detrás del manifiesto y, además, existen otras formas de producir sentido que no son lenguaje, como las imágenes, los sonidos, pero que pueden funcionar como lenguaje también, ¿sí? La misma incertidumbre aparece en la ciencia, ¿sí? Las teorías revolucionarias del siglo, atómica, cuántica y la de la relatividad, que revisan críticamente los conocimientos anteriores, se establecen antes del año 1916, pero ya en el año 1927 el físico alemán Werner Heisenberg formula el principio de la incertidumbre, ¿sí? Que sostiene que en las mediciones simultáneas de la posición de una partícula siempre existe variabilidad. El espíritu moderno de los primeros años del siglo se caracterizan por su afán crítico y sus deseos de innovar. En los tutoriales siguientes se analizarán algunas de las expresiones estéticas de este contexto histórico y cultural. Como ustedes verán, chicos, los acontecimientos y las revoluciones con respecto a los descubrimientos, especialmente desde el ámbito de la filosofía y del psicoanálisis, han revolucionado la mente del hombre moderno, ¿sí? Así que bueno, en los siguientes tutoriales vamos a seguir desarrollando estas posturas y por sobre todas las cosas cómo se vuelca en el pensamiento de la sociedad de la época, ¿no? Y cómo lo expresa desde el arte, la literatura. Bueno, chicos, muchísimas gracias por su atención. No se olviden de colocar me gusta, no se olviden de suscribirse a mi canal para poder seguir subiendo tutoriales. Muchísimas gracias. Hasta luego.